Un ictus es la aparición súbita de un defecto neurológico, como pérdida brusca de visión de un ojo, dificultad para hablar o expresarse, dificultad o imposibilidad para movilizar una parte del cuerpo, alteraciones de la sensibilidad, entre otras cosas. Habitualmente acompañado de disminución del nivel de conciencia como consecuencia de la interrupción completa de la llegada de sangre a una parte del cerebro. La falta de riego puede ser debida a una obstrucción brusca de una arteria como consecuencia de una ruptura de una placa de ateroma, trombosis cerebral, o como consecuencia de la llegada de un coágulo, émbulo, que se le dice, procedente de alguna otra parte del cuerpo hasta taponear una arteria cerebral, embolia cerebral se le dice. Si la falta de riego es pasajera y solo dura unos minutos, puede que no muera la zona afectada del cerebro y que se recupere el defecto neurológico, lo que se denomina ataque isquémico transitorio. Si por el contrario la falta de riego se prolonga por el tiempo, esta zona puede morir, lo que se llama infarto cerebral, quedando un defecto neurológico que puede que no se recupere nunca, que se recupere parcialmente o que se recupere totalmente. El ictus acompaña a veces de un sangrado por la rotura de la arteria afectada, lo que se denomina ictus hemorrágico. Los ictus son una de las primeras causas de muerte en países industrializados. Una de las causas puede ser la presencia de la arteriosclerosis de las arterias del interior del cerebro. Bueno, básicamente la arteriosclerosis consiste en la presencia de placas de grasa que van obstruyendo progresivamente el interior de la arteria y cerrando el paso de la sangre. Si una de estas placas se rompe, puede formarse un pequeño coágulo en la superficie que puede taponear totalmente el paso de sangre y por tanto inducir la muerte de una zona del cerebro más o menos grande por la falta de riego. La mayoría de los ictus se deben a este motivo. Otra causa es la presencia de embolias. 1 de cada 5 ictus se debe a este motivo. Un embolio es un coágulo de sangre que se forma en algún lugar del interior del corazón o de las arterias. Se desprende y viaja por la sangre hasta quedar atrapado en una zona más estrecha por donde no puede pasar, obstruyendo el paso de la sangre. Y bueno, otras causas más infrecuentes del ictus son enfermedades que proceden hipercoagulicidad de la sangre, trombosis del seno venoso, anemia de células falciformes, displasia fibromuscular, arteritis de células gigantes y otras vasculitis. El diagnóstico del ictus es fundamentalmente clínico. Deben descartarse otras enfermedades cerebrales que pueden producir un defecto neurológico brusco como la jaqueca, migraña, la epilepsia, una hemorragia cerebral, un tumor cerebral, etc. Se debe solicitar un TAC de inmediato para descartar otras enfermedades neurológicas que pueden producir los mismos síntomas, tumores, y descartar que no se trate de una hemorragia cerebral o de que en el contexto del ictus se haya producido un cierto sangrado, o sea, el ictus hemorrágico. En un ictus isquémico, el TAC cerebral no se suele mostrar alteraciones durante las primeras horas, debiéndose esperar entre 24 y 48 horas para observar las alteraciones características. Posteriormente, hay que realizar pruebas para ver si se puede conocer la causa del ictus. Existen enfermedades hereditarias que se asocian con la aparición del ictus. Sin embargo, la mayoría de los casos no son debidos a ninguna enfermedad hereditaria concreta. Existen varias acciones que se pueden realizar para prevenir un primer ictus, como por ejemplo son el control de los factores de riesgo cardiovascular, es decir, el abandono del tabaquismo, el control de colesterol, de diabetes y de la tensión arterial. Son medidas básicas para evitar el desarrollo de arteriosclerosis y reducir así el riesgo de enfermedades cardiovasculares, entre ellas el ictus. Dicho control debe realizarse con dieta, actividad física, mantenimiento de un peso adecuado y en los casos en los que sea preciso tratamiento con medicina. En pacientes con riesgo de desarrollar coágulos en el interior del corazón, estará indicado el tratamiento antiagregante con aspirina u otros antiagregantes, o el tratamiento anticoagulante con Sintrom, o con los nuevos anticoagulantes, en función de determinadas características que se analizan dentro del aparato de fibrilación auricular. En personas con estenosis carotidea puede haber indicación para realizar una endarterectomía o para colocar un stent
en la carótida. En función de la edad del paciente, las enfermedades asociadas del grado de obstrucción de la carótida, de la existencia de un ictus previo y de la experiencia de los cirujanos. En otras situaciones asociadas con un mayor riesgo de ictus, por ejemplo, en las situaciones de hipercoagulidad, la indicación de antiagregar o anticoagular depende de determinadas circunstancias. El pronóstico del ictus depende de muchas variables, el tamaño y localización de la arteria afectada y por tanto en la zona del cerebro que se ha muerto, de la edad, de la presencia de diversos factores de riesgo como la diabetes y de la presencia de otras enfermedades. Si bien muchos pacientes sobreviven a un ictus, el porcentaje que queda con secuelas es muy elevado. La rehabilitación puede ayudar a corregir parcialmente dichas secuelas. Un ictus es una situación urgente, por lo que se debe llamar a emergencias ante la más mínima sospecha e indicar la posibilidad de que el paciente tenga un ictus. Ante cualquier ictus, lo primero que se debe hacer es estabilizar al paciente manteniendo las constantes vitales y administrando oxígeno. Si existiera fiebre, debe bajarse, al igual que debe controlarse el azúcar en la sangre. La presión arterial debe controlarse, pero no debe bajarse exageradamente. Después, administrar aspirina. Luego, evitar que se produzcan infecciones, por ejemplo, que el paciente se atragante y desarrolle una neumonía y que desarrolle una trombosis venosa profunda, por lo que es necesario inyectar heparina. El tratamiento más concreto en función del tipo de ictus es el siguiente. Si el ictus es isquémico y no han transcurrido más de ciertas horas desde el inicio de los síntomas, se puede intentar realizar una trombosis, es decir, inyectar una sustancia en la vena para intentar disolver el trombo causante de la obstrucción y que pueda volver el riego a la zona. Es necesario realizar un TAC previamente para asegurar que no existe una hemorragia, en cuyo caso la trombosis estaría contraindicada. Se ha demostrado que la trombosis reduce la mortalidad y secuelas del ictus, si bien también aumenta el riesgo de sangrado cerebral. Tras el periodo agudo, el tratamiento es doble: tratamiento rehabilitador si se ha quedado secuela o tratamiento preventivo para evitar un segundo ictus, que depende de si se conoce o no la causa posible. Luego en el ictus hemorrágico, además del control de las constantes vitales, del oxígeno y bajar la fiebre, debe controlarse adecuadamente la presión arterial y valorar si la hemorragia se debe a la rotura de un aneurisma cerebral o de la hipertensión arterial a otro motivo. En función de ello, se pondrá un tratamiento u otro. En ocasiones es necesario operar para controlar la hemorragia. Control de los factores de riesgo cardiovascular. El paciente que haya sufrido de ictus debe controlar adecuadamente sus factores de riesgo cardiovascular: diabetes, hipertensión arterial, tabaquismo y colesterol alto, además de recibir tratamientos con antiagregantes o anticoagulantes de por vida. Para controlar los factores de riesgo cardiovascular se debe hacer una dieta en grasas saturadas, en colesterol y en sal. O sea, ver dieta de protección cardiovascular. Realizar la actividad física que tolere y mantener el peso ideal. Además, debe recibir el tratamiento con medicinas necesarias para el control de la presión arterial y el colesterol elevado.